Bueno, pues muy buenas tardes a los presentes. Estamos aquí casi en petit comité en esta segunda conferencia del ciclo de Aldea y Socialización, donde nos vamos a acercar a los problemas sociosanitarios en el medio rural. Como comentaba Constantino Bada en la conferencia anterior, las figuras más importantes de los pueblos en una cierta época eran el cura, el médico, el boticario y el maestro. Los médicos de aldea marcaron muchísimo cómo fue la vida en la Asturias rural hasta fechas bien recientes. Eran personas cultas, y a muchos de ellos debemos gran conocimiento de lo que es la etnografía y la tradición por medio de lo que ellos escribían, que conocemos hoy en día como las topografías médicas, llenas de datos y de anécdotas sobre la vida rural. El tiempo va cambiando, se van formando las nuevas formas de administrar la salud y aparece la casa del médico, donde se reunía la gente que iba a pasar consulta y que constituía en sí misma un nexo de unión social. La gente se encontraba en la sala de espera y comentaba distintos aspectos de la vida, se preguntaban unos por otros cómo estás, qué te ocurre, cuál es tu situación. Digamos que de alguna manera ir al médico era un acto no solo de salud, sino también un acto social. Este elemento social, la salud como elemento social, también es un elemento de la cooperación entre la vecindad. Cuando alguien enfermaba, y sobre todo si caía en cama y la enfermedad era grave, pues rápidamente los vecinos se solidarizaban con la familia y solían acudir con algunas ayudas para ayudar a sobrellevar esa situación de enfermedad. A nosotros, pues hoy en día tenemos a nuestro alcance pues prácticamente todo tipo de alimentos, ¿no? Unas naranjas dulces o un piño de plátanos, entonces era realmente algo exótico, difícil de alcanzar y caro, y algo que muchas veces se guardaba para cuando alguien estaba enfermo o había sufrido una operación y estaba convaleciente, se ofrecía a la familia para que ayudase en esa situación de enfermedad. Ahora mismo, pues el médico no nos visita a nosotros, sino que nosotros vamos a visitar al médico cuando tenemos una necesidad, y la relación entre médico y paciente en el medio rural pues ha cambiado bastante. Pues cómo se vive la enfermedad, cómo se organiza desde las instituciones públicas. Esa relación es precisamente de lo que nos va a hablar hoy Mario Margolles Martins. Recuerdo que cuando yo me matriculé para hacer el máster en Antropología Sociocultural y sus aplicaciones, quien había sido mi director de tesis, Honorio Velasco Marillo, me aconsejó que me matriculase en la parte correspondiente a Antropología y Ciencias de la Salud. Evidentemente no le hice ningún caso y me matriculé en la parte de Antropología Simbólica y Filosófica. Lo que yo no sabía era cuántas veces, por mi propia experiencia en el médico o por la experiencia de mis familiares, he echado en cuenta la presencia del conocimiento antropológico en las relaciones sociosanitarias. Mario Margolles es precisamente médico y antropólogo sociocultural. Por lo tanto, un buen conocedor de esa transversalidad de las ciencias sociales que tanto puede ayudar al desarrollo de las relaciones tanto intergeneracionales como en distintas situaciones que vamos a considerar de cierta marginalidad. Como médico es especialista en medicina preventiva y salud pública, es jefe de servicio de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, y como antropólogo sociocultural es responsable del Observatorio de Salud del Principado de Asturias, donde ha desarrollado trabajos de análisis e investigación en función de los ejes de la desigualdad. Por eso hablaba yo antes de las cuestiones de la marginalidad social.
Su intención la intención de estos trabajos es para desarrollar un modelo comunitario que permita modificar la situación actual desde la acción política, la participación comunitaria y la intervención social. Ha trabajado en distintas investigaciones como investigador principal, tanto en proyectos internacionales como nacionales, en enfermedades raras y en respuestas del sistema sanitario ante situaciones de presión, como la que hemos vivido recientemente con la epidemia del COVID-19. En cuestiones sociológicas ha trabajado específicamente sobre estilos de vida, parentesco, consanguinidad y afinidad, un tema siempre muy interesante en el campo de la antropología, y ha prestado particular atención a la sociología rural. Así que, sin más, por mi parte, les dejo con el doctor Mario Margolles Martínez. Muchas gracias, Fe. Bueno, tengo que agradecer la invitación que me han hecho para participar y también especialmente a María Josefa Fernández Calledo, que fue la que me llamó para poder intentar tener una interlocución con ustedes y hablar un poco de aquello que conocemos. Fe comentaba hace un momento el tema, la dimensión de atención sociosanitaria. Eso es un mundo. Tiene muchos roles, tiene muchos contenidos, tiene muchas dimensiones y quizá por mi mayor afinidad desde el trabajo del observatorio y la realización de análisis de situaciones, me voy a centrar más en qué necesidades existen en un momento determinado en el ámbito rural para el desarrollo, sea de la atención sanitaria, sea de la atención social, y qué respuesta están dando las instituciones como sociedad organizada para poder atender esas necesidades. No voy a evaluar esas medidas, pero voy a dar unas pinceladas concretas donde refuerzo el papel de la sociedad participando en la definición de los objetivos y de las actuaciones o incluso de la propia financiación de determinado tipo de servicios. Los que trabajamos en la administración sanitaria a veces definimos planes basados en la opinión de los expertos y a veces eso se aleja relativamente de la opinión de la ciudadanía. Entonces siempre es muy conveniente atender a la sociedad y a la participación de la sociedad, porque como vamos a ver posteriormente, a veces no son los mismos objetivos los que tiene la sociedad organizada a través de las instituciones que la sociedad organizada a través de organizaciones o de los propios individuos. Y eso sucede también en el ámbito rural. Sin más, voy a empezar a marcar un poco. Existen diferentes definiciones de lo que sería la atención sociosanitaria. Una, la propia institucional, que ven en la parte de arriba, sería una atención. Yo voy a intentar reforzar el mensaje de las palabras. Las palabras dicen mucho, aunque en una frase parezca que a veces están de acompañantes, pero cuando en un momento determinado necesitas organizar determinado tipo de actividades, las palabras significan mucho, especialmente sus conceptos, ¿no? La atención sociosanitaria sería una organización concreta, simultánea, coordinada, estable de servicios sanitarios y sociales, es decir, siempre van en compañía, porque atienden necesidades de las personas que en unos casos son de origen orgánico y en otras son de origen social, pero que unas y otras se complementan para solventar los problemas que tenga la gente a través de una necesidad expresada por la propia población, otra vez no es percibida, pero sí puede ser necesario. Vamos a ver varios ejemplos a lo largo de esta charla, ¿no? Ante necesidades de personas que necesitan un abordaje integral. A veces cuando tomamos decisiones de organización las hacemos desde nuestro lado de la administración, desde la parte sanitaria, desde la parte social, sin atender razones de unos o de otros, y eso puede tener problemas. De ahí viene la necesidad de hacer planes específicos que sean integrales, ¿no? Desde la visión de los prestadores de los servicios, no de los estrategas que definen los servicios, la visión puede ser distinta. Por ejemplo, si le preguntas a las sociedades o las empresas que tienen una residencia o que
diferentes empresas que hacen atención sociosanitaria se centran más en el propio cuidado, muchísimo más que las causas que generan esa necesidad o una solución global o integrada. Hay que atender a todo tipo de percepciones, pero evidentemente la Administración siempre tiene que tener una estrategia y tiene que procurar tener planes específicos. Hay planes específicos, y los planes funcionan. No en su absolutez, porque el mundo te dice de que a veces te vienen cosas que te hacen parar y dedicarte a otras cosas, pero por lo general el planificar es una buena medida. Para las personas que tienen empresas que se dedican a prestar servicios en relación a la atención sociosanitaria, el rol de la atención sanitaria es el del cuidado social y sanitario independientemente del origen del mismo. He puesto varias percepciones en la diapositiva, no me voy a extender más porque tengo 75 diapositivas para mostrarles, ¿no? En el día a día, ¿qué es la atención sociosanitaria? Pues ahí he puesto diferentes frases que han dicho diferentes personas. ¿Qué es para las personas la atención sociosanitaria? Pues uno sería la alimentación, higiene y limpieza de una persona dependiente y su entorno. Está marcando claramente un objetivo de la atención sanitaria, sociosanitaria. Para los sanitarios sería más la prestación de asistencia sanitaria básica y el suministro de una medicación, asumiendo que hay terapias que pueden solventar la vida. Son modelos reduccionistas que realmente están marcando solo un ámbito de lo que sería toda la atención sociosanitaria. Más reduccionista es aún el concepto de curas básicas de la población, curando a la persona ante una necesidad. Si me duele, trato el dolor, sin entrar a saber qué es lo que produce ese dolor, por ponerlo como ejemplo. Otras percepciones son hacer actividades de acompañamiento, sea acompañamiento entre las administraciones, en traslados, etc. Ven varios ejemplos, ¿no? Incluso hasta facilitar el mercado laboral. Por tanto, todas estas actuaciones pudiesen ser consideradas como atención sociosanitaria por parte de diferentes elementos o diferentes agentes que participan en la atención sociosanitaria. ¿Qué es lo que dice el Plan Sociosanitario de Asturias que tenemos vigente, realizado entre la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social y la Consejería de Salud? Realmente ya marca lo que es un plan, es una atención integral, mirando todas las dimensiones, no solo una parte, evidentemente con calidad. Hay que dar la atención con calidad y orientada a cada persona en función de sus propias necesidades y para hacer procesos continuados y efectivos. Con lo cual ya está indicando de que la gente puede tener necesidades continuadas, no solo agudas. Tener en cuenta de que a veces no son procesos de urgencia o de emergencia, como a veces atendemos desde el sistema sanitario para procesos agudos o para complicaciones específicas que puedan tener personas con una cronicidad determinada, sino también que ya está previendo de que haya una necesidad de procesos continuados. Y evidentemente lo que hagamos tiene que estar probado de que vale para algo, evidentemente. Intentamos buscar la eficiencia del sistema de servicios, sea del sanitario o el social. Eso es una primacía de un gobierno público. Tiene que gastar el dinero en aquello que funciona y de la manera más barata posible, porque todo lo paga el ciudadano. Evidentemente hay que compartir recursos, tenemos que tener coordinación, etc. Y hay otra serie de elementos que comparten sistemas de información que faciliten el tomar decisiones válidas y que las decisiones sean evaluadas en un momento determinado. Desde el Observatorio de la Salud intentamos medir esas cosas. Realmente intentamos buscar dónde hay problemas para poder solucionarlos. Es decir, dónde puede haber una carencia, dónde puede haber una necesidad, dónde puede haber un factor que en un momento determinado haga que aparezca una necesidad en una persona concreta. Para el ámbito que estamos hablando hoy, en el ámbito local. Bueno, no sé si se observará bien desde allí. No se observa, coméntelo usted porque no se ve bien. Bien. No voy a desarrollar sobre él. Nosotros desde el plan de salud asumimos que todas las personas, desde el momento que nacen, a la inversa que Locke,
donde dice que una persona es un gabinete vacío, una caja vacía en la que entran conocimiento, experiencias y demás, y se va desarrollando la personalidad, la salud se viene con ella por lo general y la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Poco a poco, en función de nuestras experiencias externas, la vamos perdiendo. Evidentemente no incluyo aquí a las personas que nacen con algún tipo de problema de salud, que ya pueden tener un problema de salud en el momento del origen. Y a lo largo de la vida, a lo largo de los años, nuestras experiencias en función de lo que somos y de lo que vamos a ser van condicionando determinado tipo de elementos que facilitan el mantener el estado de salud original en el que tenemos o que lo perjudican a lo largo de la vida. Pero ya al nacer, nacemos con una diferencia, que es nuestro sexo biológico. Por tanto, siempre nosotros analizamos todo tipo de variables en función del género o del sexo biológico. Ven ahí un ejemplo donde se marca cuáles son los procesos vitales a lo largo de la vida en los hombres y en las mujeres, pero no solo los hombres y las mujeres, en función de dónde nazcamos, lugar, entre ellos puede ser rural, puede ser urbano, todos los antecedentes de nuestros padres, de nuestras madres, van a marcar determinado tipo de experiencias que van a facilitar el que se desarrollen determinado tipo de enfermedades o no. Que se desarrollen o no va a generar unos procesos de necesidades de cuidados diferentes en unos sitios que en otros. Y eso va a caracterizar determinado tipo de resultados de salud. Eso es lo que hacemos en el Observatorio de Salud, analizar cuáles son los procesos, cuáles son los resultados y proponer políticas y programas de salud específicos, que a su vez se extienden a la parte social. Trabajamos con esos tres elementos. Podríamos coger el de abajo y todo es un círculo. Existen unos políticas y programas de salud que nos hacen que en un momento determinado tengamos un mayor riesgo, ¿no?, de enfermar o de desarrollar determinado tipo de factores que afecten a nuestra salud. Esos serían nuestros determinantes de salud y esos determinantes de salud van a generar una serie de resultados de salud que a su vez podemos utilizar esos resultados para establecer políticas y programas de salud. Esto lo podemos hacer desde el ámbito institucional, pero también lo puede hacer la sociedad organizada en formato de grupos, de ONGs, de asociaciones, etc. Y de hecho lo hacen. De hecho lo están haciendo para ayudar, sea a sí mismos o a las personas que están con ellos, ¿no? Evidentemente eso marca, como ven en la casilla de más abajo, la necesidad de conocer esos activos que pueden ser políticas, planes de la administración, estrategias de la administración, pero también todo aquello que facilita o no el mantenimiento de ese estado de salud. Voy a desglosar a lo largo de este tiempo todo aquello que afecta sobre la necesidad de una atención sociosanitaria, cómo podemos tener y qué representación existe en ese día a día. Bien, normalmente la atención sociosanitaria se centra en 6 grandes dimensiones, ¿no? Más que nada porque en función de estas 6 grandes dimensiones las tareas son distintas. Una parte será más sanitaria, otra parte más social, pero todos vamos a estar incluidos en estas 6 grandes características, ¿no? Algunas, ya ven que ninguna tiene un carácter agudo, casi todas tienen un carácter crónico, con lo cual es muy probable que estas necesidades se vayan incrementando con la edad. De hecho, el factor más importante que existe hoy día en relación a la salud es la edad. A medida que ganamos años, ganamos riesgos para nuestra salud en concreto, ¿no? Son esas 6 dimensiones en las que se afecta normalmente la atención sociosanitaria. 1, la cronicidad, la presencia permanente a lo largo del tiempo de determinado tipo de problemas, pueden ser cronicidades que generan dependencia, que generan discapacidad, que generan dolor, que generan enfermedad, que generan aislamiento, que generan pérdida del acceso al puesto de trabajo, que generan imposibilidad de poder educarse o de alcanzar el pleno logro de las facultades que uno quiera desarrollar en su vida. El envejecimiento, ya, evidentemente, a medida que envejecemos tenemos ya más cronicidad, es probable que también tengamos dependencia, a su vez que tengamos enfermedad. Otro factor muy importante es el género, no solo el sexo,
sino también el rol que nosotros vamos a representar dentro de esta sociedad. Ya veremos varios ejemplos de cuán lesivo puede ser ese rol, o también qué gran capital es tener ese rol. Todo depende de cómo lo veamos. El riesgo de exclusión. Todos estos factores pueden generar riesgos de exclusión social, riesgos de aislamiento, riesgos de pérdida de vida social, riesgos incluso de cronicidad, riesgos de integración dentro de una sociedad concreta, etc. Y a su vez la propia enfermedad, sea aguda o sea crónica, pero todas pueden generar algún tipo de este problema. Todas entre sí y asociadas podemos definirlas, podemos medirlas y podemos ver hasta qué punto se interseccionan entre ellas, agravando y acelerando los procesos de aislamiento, los procesos de cronificación y demás. Si no tenemos una sociedad que sea igualitaria, que sea equitativa, y si no tenemos poderes públicos que protejan esa lucha para el aislamiento y la exclusión. Ya veremos varios ejemplos que desde el punto de vista de la atención sociosanitaria, el rol de los gobiernos fuertes y de los gobiernos que en un momento determinado permitan proteger a estos ciudadanos es muy importante. El hecho de tener un estado de bienestar y tener un sistema sanitario es enormemente importante para mantener esto. El hecho de tener un sistema social fuerte también es enorme. Un sistema educativo. Nosotros desde la salud sabemos que a nosotros nos llega el efecto de todos los factores que afectan a todos y cada uno de nosotros. Por eso llamamos de que en todas las políticas tienen que tener una visión de salud. De hecho, somos el resultado de los efectos sobre la salud que tienen todas las políticas. Políticas educativas, políticas de bienestar, políticas de movilidad, todo acaba en la salud. Y a través de la enfermedad, desde el sistema sanitario, nos encargan en la parte asistencial poder atender esos problemas finales que tiene la gente, pero desde la parte de medicina preventiva nos encarga de decir dónde están los problemas y cómo los podemos atajar. No todos los problemas atajar en Asturias los puede atajar el servicio de salud. Se atajan desde el nacimiento, se atajan teniendo partos saludables, se atajan teniendo una educación potente, se atajan teniendo un sistema social permanente muy bueno, se atajan organizando la sociedad con objetivos para un mayor bienestar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos algún tipo de problema que puede generar atención sociosanitaria? Ahí ven un listado de personas susceptibles a poder necesitar atención sociosanitaria, por separado o en combinación, integrándolo. Personas mayores frágiles, evidentemente, personas con dependencia, personas con diversidad funcional, personas con trastorno mental grave o severo. Yo añadiría también el trastorno mental, bueno, no lo llamaría trastorno, sería bienestar emocional muchísimo más que trastorno. Las personas en riesgo de exclusión social o dentro del proceso de integración exclusión, cada uno está todos nosotros estamos en alguno de esos elementos. En unos momentos de la vida se tiende más hacia la exclusión, en otros más hacia la integración, y evidentemente las instituciones ejercen un rol fundamental para que la gente no vaya hacia la exclusión, aunque en determinadas ocasiones pues, bueno, se puede atender hacia la exclusión en determinado tipo de sociedades. Por lo menos la sociedad española es bastante solidaria y no es la óptima, pero realmente atiende a esto al considerar que tenemos que ir hacia un sistema de bienestar social, incluyendo la sanidad e incluyendo la parte social. Evidentemente, las personas menores de edad con alta vulnerabilidad, las personas que sufren violencia o maltrato, necesitan una protección extra desde el punto de vista del sistema de atención sociosanitaria, personas al final de la vida para tener una muerte digna o tener un tipo de cuidados que les alivie en los últimos momentos de su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Las personas con enfermedades neurodegenerativas, que yo trabajé bastante con ellas, pues realmente son procesos realmente muy dolorosos, procesos rápidos, siempre acaban en lo mismo y realmente necesitan una gran cantidad de atención sociosanitaria. Vamos a ver algunos ejemplos, también en el medio rural. Veo que subo para arriba, voy para adelante y voy para atrás en la presentación.
Bueno, ante esos condicionantes ya sabemos cuáles son las dimensiones que en un momento determinado vamos a tener, podemos prevenirlas, podemos actuar sobre ellas, podemos medirlas. Evidentemente necesitamos proteger y promoción de la salud, son las dos grandes actuaciones en la medicina preventiva, junto con la propia prevención de la enfermedad, y evidentemente tenemos que ajustar entre la autonomía funcional que tienen las personas y la integración relacional. Es decir, aunque fomentemos la autonomía, a veces tenemos que intentar que las personas se relacionen. Es decir, tenemos que tener en cuenta al individuo, pero también al grupo donde está el individuo. Evidentemente, he resaltado en negrita entre las acciones específicas porque soy yo el que les voy a mencionar ahora mismo una serie de necesidades concretas de cómo analizamos las necesidades de la población. No voy a hacer una evaluación del sistema de atención sociosanitaria, sino simplemente decirles por dónde van los tiros en un momento determinado si queremos proteger y promocionar la salud, como ven ahí. Bien, planes. Será por planes. Planes tenemos. Y a veces tenemos dinero para implantarlos o no. Hay momentos de crisis, todos hemos vivido la crisis de 2011-2012, también en el sistema sanitario, la última crisis de hace unos años, la crisis ya más biológica que hemos tenido con el COVID, y hemos tenido que dedicar muchísimos esfuerzos al COVID y no tanto a otro tipo de actividades que se consideraban de una menor priorización. También desde el punto de vista sanitario, nuestro plan de salud, que comenzó en 2019, pretendía llegar al 2030, todavía no hemos podido acelerar, hemos arrancado, pero tampoco hemos podido acelerar debido al COVID, evidentemente, ¿no? Yo mismo trabajaba en otra cosa y tuve que meterme en el COVID al 100% y todavía no dejamos el COVID y demás. No sé, yo llevo en el bolso una mascarilla y eso significa la situación a la que estamos en cada momento, en este momento en concreto, ¿no? Ahí ven una serie de planes específicos que hay por parte de la sociedad en Asturias. Estos son los dos grandes planes que van a atender a la atención sociosanitaria. Por uno, el plan de salud para intentar mantener la salud en la población, y el otro, el naranja, el plan sociosanitario, que pretende, cuando alguien tenga necesidades, poder en un determinado momento abordarlas de una manera integral, coordinada, etc. Primer problema que podemos tener. Estábamos hablando de envejecimiento, estábamos hablando de género. Aquí marco las dos variables. Estas son nuestras pirámides poblacionales en Asturias. Son las que mostramos en el 2018, vamos a ver algunas más actualizadas, pero tenemos una pirámide poblacional que va subiendo la parte más ancha hacia arriba, se va convirtiendo en un relieve en forma de árbol, característico de sociedades que se van envejeciendo. El envejecimiento es un valor, es un capital, evidentemente, todos los conocimientos adquiridos de la población son un valor, pero también a la hora de las actuaciones sociosanitarias, incluso de la prevención sociosanitaria, va a dejar de ser un reto en el futuro de poder atenderlo. Y no solo estoy hablando de envejecimiento, estoy hablando que el envejecimiento se centra en determinado tipo de personas en concreto, ¿no? Especialmente en las mujeres. Vamos a tener muchísimas mujeres afectadas. De hecho, en la gráfica que tengo a la derecha, que ven a la derecha, pues marca qué diferencia existe entre mujeres y hombres en cuanto a cada tramo etario. En este caso, con tramos quinquenales. Estamos viendo de que a partir de los 80 años llega a haber 4 mujeres por cada hombre. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, los hombres para eso somos más frágiles y necesitamos atención sociosanitaria antes que las mujeres. Las mujeres son más fuertes, son más autónomas, son más resilientes a la hora de poder abordar los procesos. Probablemente sean muchísimo más independientes que los hombres a la hora de poder vivir autónoma y funcionalmente. Tienen mayor esperanza de vida, aunque la calidad de vida en ellas es mucho peor que la de los hombres. Va a ser un reto. La mayoría de las personas que generan cuidados son las mujeres, en la parte informal, pero también en la parte formal. Los sistemas sanitarios son ámbitos totalmente feminizados. En el caso de la parte social, pues también.
Eso es bueno porque va a generar muchísimas pensiones en mujeres que antes no tenían, que dependían de la pensión de su marido, del hombre, o de la viudedad en concreto, pero va a ser un problema. ¿Quién va a atender a todas estas personas? Tenemos muchísimas personas mayores de 80 años, mayores de 80 años tenemos 83.000 personas en Asturias, es decir, aproximadamente el 8% de la población asturiana tiene más de 80 años, asumiendo de que son las personas más vulnerables, más frágiles y que van a tener mayor necesidad de más retos de autonomía, pues es una cosa a la que vamos a ir y necesitamos planificar adecuadamente la atención sanitaria y la atención sociosanitaria, atendiendo a la dispersión que existe en Asturias. La prestación de servicios de carácter estructural es muy costosa porque requiere mucha dispersión en Asturias en concreto, sobre todo en la parte rural, que es la que debemos hablar en estos momentos. Pero el problema ya no es ese, el problema es la perspectiva. La perspectiva, como ven, este es el último indicador que tenía SADEI en concreto. Ven que hay una comparación de la pirámide de población que vamos a tener en el 2029, dentro de 5 años, no es muy allá. Todas las actuaciones ven que va subiendo para arriba los tramos etarios y vamos a tener muchísimas personas. Gracias, en esas edades, gracias al sistema sanitario y gracias al sistema social. Evidentemente el Sintrón hace mucho, los antihipertensivos hacen mucho, pero la sociedad ayudando a esas personas que tienen a esa edad muchísimo más, evidentemente. Pero bueno, también se generan necesidades concretas. Si lo miramos desde el punto de vista de... Yo no quisiese confrontar hombres con mujeres. El Instituto de la Mujer tiene... bueno, ahora creo que se llama de distinta manera, pero bueno, el antiguo tiene publicaciones. Todo lo que yo estoy dando está en la web, en el ámbito del Principado de Asturias, o sea, cualquier persona que quiera puede acceder a ello de una manera libre. Vemos las necesidades que ya mencioné, es decir, cómo van cambiando las diferencias entre hombres y mujeres, en este caso ya con datos cuantitativos, son datos de 2022, hace año y medio, en concreto con los índices de feminidad en función de cada grupo etario, ¿no? En que en 95 y más hay 3,7 veces mujeres por cada hombre y demás. Pero también vemos la evolución. El número de mujeres va aumentando considerablemente, el número de hombres un poco menos. Esa focalización sobre género y sobre edad tenemos que preverla para el futuro. Asumiendo que dentro de 5 años vamos a tener lo que vamos a tener, hay que ir planificar la atención a esas personas. Pero también lo podemos hacer por cada concejo. Aquí saqué por cada concejo, unos rurales, otros no rurales, donde el índice de envejecimiento es muy grande. Cuando estamos hablando de índice de envejecimiento, pues estamos hablando de la cantidad de personas que en un momento determinado van a tener necesidad de ese tipo de servicios. La mayoría son rurales. Evidentemente, la población joven está en los núcleos urbanos por lo general. Es decir, se nos combina dispersión, envejecimiento, género, ya son 3 dimensiones que van a ser un reto para la prestación de servicios desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista administrativo. Aquí les voy a dar una serie, aquí tienen la distribución por concejo del porcentaje de población de 65 y más años, asumiendo envejecimiento a partir de los 65, es lo que pone el INE, yo ni entro ni saco. Aquí ven dónde los envejecimientos en personas 65 y más años en determinados concejos son casi todos rurales, los de la zona centro, como ven aquí, no tienen prácticamente índices de envejecimiento muy grandes. Esta distribución es mediante quintiles, se divide en 5 partes toda la distribución, los que queden arriba, abajo, etc., ¿no? Vamos a tener retos en el suroccidente, vamos a tener retos en el oriente, pero también en la Cuenca Minera Alta, en la del Nalón, especialmente en Caso. Son concejos relativamente pequeños en población, pero que van a generar un reto para la prestación de servicios sanitarios, para la prestación de las guardias en los servicios sanitarios, para la presencia permanente de oficinas de farmacia, por ejemplo, y para la presencia de posibles necesidades de residencias de personas mayores o de personas con discapacidad
Y evidentemente, al ser concejos pequeños, va a ser un reto para los municipios, para las instituciones, etcétera, el poder afrontar esa necesidad, asumiendo de que siempre es mucho mejor atender la necesidad en el sitio donde se produce, para evitar la desocialización de las personas. Y más y menos en Asturias, que encima llegar a los sitios es bastante complejo, no es en línea recta normalmente. Bien, si miramos otros, nosotros empezamos en el observatorio a trabajar y a dar estos datos en el 2009 y siempre dijimos, bueno, voy a dar varios ejemplos ahora, que me centro en la salud, siempre es mucho mejor en la zona rural que en la zona central de Asturias. Nos llovió bastante, hay que decir, por decir eso, pues bueno, ¿cómo ahí donde hay gente muy mayor va a tener mejor salud? Sí, la tiene, porque las estructuras sociales que tienen de apoyo mutuo, de cuidados mutuos, de ausencia de desigualdades, genera realmente, ante un mínimo de prestación de servicios de carácter institucional, es capaz de mantener la salud de la población. Hay que tener en cuenta también que el afrontamiento ante las necesidades de la población rural es muy diferente a la de la zona urbana. Aquí tenemos dos ejemplos, en concreto, uno, el índice de Gini, que no deja de ser un índice estadístico, económico, que te marca la desigualdad de la población. Aquí ven a mayor intensidad de color, mayor desigualdad, por decirlo de una manera, y ven que salvo el área 6, que nosotros consideramos bastante rural, lo que es el suroccidente no tiene prácticamente, salvo en algún concejo, me parece que Sillano es el que sale ahí en concreto, pero bueno, es unos 300 habitantes, entonces es probable de que exista desigualdad. Es lo que marca el INE, son datos de INE, en el Atlas de distribución de renta de los hogares. A mayor desigualdad, mayor tipo de riesgos para la salud. Vemos que aquí en la zona rural ese riesgo está relativamente limitado. Si analizamos la distribución de la renta de P80, P20, es decir, el percentil 80, el percentil 20, que marcaría prácticamente lo mismo que el índice de Gini, con alguna pequeña diferencia, vemos lo mismo. Las zonas rurales del suroccidente están relativamente protegidas de esa desigualdad y eso es un valor para la salud, porque realmente la gente se ayuda más cuando es igual que cuando existen conflictos entre ellos. Veamos más datos, pero es en este caso ya de convivencia. ¿Con quién convive? Pues aquí vemos el porcentaje de hogares unipersonales, hogares donde solo vive una persona. La persona vive sola. Eso no significa de que quiera vivir sola, vive sola, simplemente, ¿no? Vemos que sí, en las zonas más montañosas, donde nosotros tenemos las zonas especiales de salud, con unas características propias, pues sí, vemos de que existen muchas personas solas, normalmente personas mayores y normalmente mujeres. Es decir, ya estamos combinando varios factores que puedan hacer la presencia de una necesidad. Y donde vemos el tamaño medio del hogar, donde es mayor o no es menor. Y aquí vemos una supuesta contradicción, ¿no? Donde el tamaño medio del hogar es mayor por tener una familia normalmente extensa. Las familias extensas son muy resilientes como tales, porque hay varias generaciones conviviendo y unas se pueden apoyar a otras y la socialización que se realiza es bastante buena. Vemos que en el occidente asturiano el tamaño medio del hogar es bastante mayor que en algunos sitios, especialmente lo que sería en la parte de la cordillera cantábrica y demás, y bueno, se contradeciría un poco de cómo a su vez tienes un porcentaje de hogares unipersonales de gente que vive sola, también existe una cantidad suficiente de personas con un tamaño grande donde viven al menos 3 generaciones, quizá 4, en el mismo domicilio. Unos son déficits, otros son valores. ¿Qué sacamos nosotros? Ya lo comenté previamente, en el Observatorio de Salud nuevamente centramos en la parte administrativa. Podríamos haber utilizado otra unidad geográfica, podría ser la zona básica de salud, el centro de salud, pero pensamos que era mejor el municipio, el concejo como tal, porque todo el mundo sabe a qué concejo pertenece, pero no todo el mundo sabe a qué centro de salud hay, o qué zona básica de salud tiene en un momento determinado, o qué área sanitaria tiene, ¿no? Vemos a mayor color son peores resultados de salud o son peores determinantes, y vemos que no todo se centra en la zona rural.
lo que nosotros pensamos en zona rural, lo ven especialmente peores resultados de salud. El peor resultado de salud es el morirse. Asumiéndose de que morirse depende de la edad, podríamos pensar, oye, donde haya gente muy envejecida morirán más, ¿no? Pues no. Lo que sucede en la zona centro es que la gente se muere precozmente, que no sucede en las zonas rurales. En primer lugar, porque hay pocos jóvenes y a su vez, por tanto, se mueren menos precozmente, pero después existen otro tipo de compensaciones que hacen que los resultados de salud no sean tan malos. Uno de ellos es la desigualdad que existe entre las personas, que es mucho mayor en la zona centro. Lo vamos a ver con un ejemplo después con la exclusión social, ¿no? Y en cuanto a los determinantes, ven exactamente lo mismo. No existen tantos determinantes malos para que se generen malos resultados de salud. Es decir, causa-consecuencia. No siempre es tan lineal como lo estoy diciendo, ¿no? En la zona oriental de Asturias, que también sí hay bastante zona rural, pues no es lo mismo que la zona sudoccidental. Sí es verdad que en la zona sudoccidental tienen problemas específicos, como puede ser los suicidios y demás, donde se suicida más gente en la zona sudoccidental que en la zona tal, considerando un suicidio como un fracaso de la sociedad a la hora de que la gente tenga una vida relativamente normal o placentera. Y vemos la evolución. La evolución de la población hace de que en las zonas que nosotros consideramos rurales se vayan perdiendo considerablemente a lo largo del tiempo. ¿Influye para algo la población extranjera? Pues aquí tienen la pirámide de la población de Asturias hace 2 años, tal como da SADEI, y la porcentaje de población extranjera es ínfima. Muy poca. Nacionalidad estoy hablando, ¿eh? Nosotros lo medimos a través del origen, donde nacieron, pues sabemos que a veces no es lo mismo, pero bueno, puede ser un proxy adecuado para la población extranjera. Ni la población extranjera nos va a solucionar ningún problema de vacío demográfico, ni en Asturias, ni en el centro, ni en la zona rural, ni demás, por lo menos de momento, ¿eh? En otros sitios de España sí parece que está siendo relevante. No obstante, aunque solo tengamos un 5% de población extranjera, un 16% de los partos son de madre extranjera. Es decir, que bueno, tarde o temprano esos niños nacerán en Asturias, serán asturianos a todos los efectos, y demás, pero vamos, que no va a ser una solución a corto plazo, igual a largo plazo. Bueno, ¿qué significa, cuánta gente tenemos en zona rural, ya que estamos hablando de ruralidad, para que tengan estas características? Bueno, el propio plan, el plan específico sociosanitario marca, no sé si lo ven bien ahí, define a la Asturias rural en función de unas características. Bueno, en antropología todo es relativo, porque todo es artificial, todo es realmente construido. Entonces, ¿cómo definimos la ruralidad? Pues la podemos definir cada uno como queramos, casi como las alineaciones de los equipos, ¿no? Aquí la Consejería de Bienestar Social la definió como todos los concejos con tamaño inferior a 2.000 habitantes, 2.000 habitantes, bueno, sería rural, ahí dicen que serían 38.000 personas. Aproximadamente. Nosotros en el Observatorio de la Salud, quizá nosotros diferenciamos entre categorías analíticas y categorías observadas, ¿no? Como en muchos casos en el observatorio trabajamos a partir de encuestas, necesitamos agrupar personas y para poder llegar a conclusiones necesitamos definir cosas consistentes, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? He puesto ahí alguna pregunta de ¿para qué? Bueno, como nosotros intentamos orientar y no dar una prestación determinada por vivir en un sitio rural, sino ver hasta qué punto la ruralidad puede estar afectando o no, en este caso, como categoría analítica, pues para nuestros criterios es mucho más sencillo utilizarlo por áreas sanitarias. No utilizamos el criterio de la Consejería de Bienestar Social, que nos parece que es relativamente escaso, 38.000 personas, el 3,8% de la población. Nosotros lo definimos con lo que ven marcado ahí con ese cuadrilátero. Las personas que vivan en el área 1, área 2 y área 6, de nuestra definición, nuestro mapeo de la población asturiana, que sería todo el occidente, noroccidente y suroccidente, y sería el oriente, de Piloña para allá y prácticamente desde Tineo para allá.
Sabemos que hay villas, sabemos que hay aldeas, sabemos que hay brañas, sabemos que hay ciudades turísticas, Llanes, Ribadesella, sabemos que está Tapia, sabemos que está Navia. ¿Cuál es el papel? Y eso nos va a llevar a otro problema. Con ese criterio nosotros tenemos 27 concejos y que son 135.000 personas, que nos parece adecuado para delimitar los problemas que puede tener una gente que vive en esos sitios, ¿no? El INE marca 10.000 personas, es decir, cualquier agregación menor de 10.000 personas sería rural. Claro, eso está definido desde Madrid se ve todo muy lejano, ¿no? Y todo parece lo mismo. Nosotros, si vamos al microscopio, vemos cosas que no vemos con un catalejo, evidentemente, ¿no? Según ese criterio, habría 59 concejos que serían rurales y serían 146.000 personas. No se aleja mucho de lo nuestro, pero ya sube a 10.000 habitantes. Según eso, Grao sería rural, Tineo también, Navia, bueno, nosotros ya lo estamos considerando, Pravia, Piloña, bueno, sí o no. Todo depende de para qué, es mi visión, para qué. Y después nos queda, ¿y qué pasa con lo ultrarrural? Ya, después voy a dar unos ejemplos hasta qué punto se sienten ofendidos determinado tipo de personas que viven en un concejo que se considera rural respecto a la villa central. Pero si Cangas de Narcea no es rural, Cangas de Narcea es una villa. Es decir, eso te lo dicen los de las Brañas. Para alguien que vive desde Oviedo, pues bueno, Cangas de Narcea puede ser rural. O no. Todo depende para qué. En nuestro caso es simplemente orientar un poco y creemos que nuestra definición de área 1, área 2 y área 6 es. Los datos que voy a dar son con esa definición. Yo creo que cada uno puede catalogar en función de su necesidad, pero yo digo cuál es nuestra definición y cada uno que la tiene, ¿no? Bien, voy a dar varios ejemplos. Este es el mapa de cronicidad. ¿Dónde están? ¿Qué concejos tienen mayor tasa de cronicidad? Eso lo tenemos muy bien medido a partir de nuestro sistema sanitario. Todo ciudadano tiene catalogado su estado de salud. Bueno, todo ciudadano que haya acudido al servicio sanitario, ¿verdad? El que no haya acudido, pues realmente no sabemos cuál es su estado de salud. Vemos dónde se sitúa en Asturias la mayor prevalencia en términos de porcentaje de enfermos crónicos. Pero si consideramos cuál es su estado de salud, tal como ellos lo perciben, hay que tener en cuenta siempre la perspectiva del ciudadano a la hora de hacer cualquier tipo de intervención, vemos que no son estos, sino estos, los del área 6, lo que es el oriente de Asturias, de Piloña para allá, hacia Cantabria. Son los que perciben la salud de una manera distinta. No significa que realmente la tengan, significa cómo lo sienten, cómo lo viven ellos. Ten en cuenta siempre la perspectiva del ciudadano, porque de poco te sirve que le prescribas algo a alguien si no lo percibe como un problema de salud. No te va a cumplir los tratamientos, ni sean tratamientos farmacológicos, ni de conductas, ni siquiera de la necesidad social concreta. ¿Cómo percibe el ciudadano la calidad asistencial? Lo podemos medir en términos de demora diagnóstica, de lista de espera, de no me atienden adecuadamente y demás. Pues vemos alguna diferencia, vemos que en algunos concejos no se percibe adecuadamente. Cuando hablo de calidad asistencial me refiero a la asistencia sanitaria. Nos están dando caña a nosotros, diciendo, mira, no me gusta cómo me lo das. O perciben una cierta desigualdad respecto a otros sitios. La estratificación social es muy importante. ¿Dónde se sitúa la gente en relación a la clase social? Porque la clase social va a delimitar tu acceso a determinado tipo de recursos. De ahí viene la gran necesidad de que muchos recursos sean facilitados por el Estado, para que no dependa de la capacidad que tiene alguien en función del estrato en el que se sitúa en un momento determinado. El Estado es un elemento igualador de las desigualdades que tiene cada persona en función de dónde nació, de qué trabajo realiza, de qué posición tiene en su empresa, etc. Eso es lo que delimita la estratificación social, porque eso son oportunidades en la vida. Y una oportunidad en la vida es el nivel educativo al que alcanzas. Otra oportunidad en la vida es la profesión que vas a tener. Otra es la posibilidad de tener un empleo, o no. Antes había otra gran desigualdad, el poder acceder a la atención sanitaria. Teniendo un sistema de salud potente, todo el mundo tiene igualdad
a acceder a esa prestación, que a veces es muy costosa y que en determinados países que no existe un sistema de salud es enormemente costoso. Pero también hay otro tipo de factores socioeconómicos que son respuesta de un estado de bienestar. La presencia de un salario social básico es enormemente vital para igualar desigualdades. La presencia de una pensión mínima, la presencia del derecho a una jubilación, la presencia de un salario mínimo decente es enormemente fundamental para igualar desigualdades, especialmente cuando hay que comprar servicios. Servicios que compramos son la alimentación, son el ocio, son las necesidades básicas. Pero si tenemos definido una gratuidad específica en relación a la educación, en relación a la sanidad, en relación a la prestación de servicios sociosanitarios, pues podemos dejar que la gente pueda expresar ese dinero en otra cosa. Aquí vemos dónde existe un problema, que es la zona centro, y dónde existe una respuesta institucional para solventar esas necesidades que tienen esas personas. No sucede en las zonas rurales. También es verdad que la gente que vive en las zonas rurales viven con menos, porque las cosas a veces no son tan caras como la zona urbana y realmente son personas mayores que no necesitan depender mucho de una compra de una vivienda, etc. Tenemos también qué capacidad de respuesta tiene el soporte social. Aquí vemos que la gente que vive en la zona oriental de Asturias manifiesta decir que no tiene un soporte social, ni institucional, ni informal, ni familiar, ni demás, con mayor frecuencia que en otros sitios, pero también en la zona sur del suroccidente de Asturias. Hay que tener en cuenta que algunos de estos indicadores se hacen en base a estadísticas oficiales y en otros en base a encuestas. Bien, aquí tenemos personas en riesgo de exclusión social. En este caso es la última que hemos tenido, que no coincide, ahí hubo cambios específicos, esta es del año 2019. Estos datos, vino el COVID y paramos máquinas en este barco, es el problema que tiene, no podemos analizar más cercano, pero tenemos una diferencia. Quédense con esa foto, con esa imagen. Vamos a ver qué había en el año 2012, como sabrán, tuvimos una gran crisis económica, estuvimos a punto de ser intervenidos, etc. Bien, si miramos, fíjense, en el rural, ¿hay gente con más enfermedad? Por supuesto, casi todo. Tensión alta, varices, artrosis, dolor de espalda, alergia casi, colesterol alto, cataratas, depresión, migrañas. Es decir, vemos que en la zona rural, en esa población rural que nosotros estamos definiendo previamente, hay mayor morbilidad. La enfermedad era un factor de necesidades de cuidados específicos. Limitaciones por un problema de salud, limitaciones a la hora de hacer cosas. Trabajar, caminar, pasear, ir al cine. ¿Tenemos algún tipo de limitación por un problema de salud? Sí. Zona rural. Muchísimo más que el centro de Asturias y que las cuencas mineras. Nosotros siempre analizamos las cuencas mineras porque son una situación específica. Tienen muchísimo tipo de problemas, muchísimo tipo de determinantes, y aún asumiendo de que en las cuencas mineras de Asturias hay población muy rural, pero la separamos. Por ejemplo, Caso es rural, pero también tenía mucha interacción con la zona baja del valle y por eso las separamos. Consumo de fármacos. Pues no, quienes más fármacos de manera crónica consumen son los de las cuencas y no tanto los de la zona rural. Resulta que son los que menos morbilidad crónica tienen, pero son los que más fármacos consumen. Esos son estilos de vida, son conductas, no dependen de la necesidad previa. Eso es muy importante a la hora de delimitar cualquier tipo de actuación. Simplemente son unos ejemplos. Bueno, hasta aquí los gráficos y ahora el texto. Simplemente voy a mencionarlos, no os voy a leer. La gente con zona rural, que bien, han tenido más ayuda siempre que la necesitaron, más que otras áreas. Por tanto, existe un tipo de soporte, sea institucional, la mayoría es informal, cuando necesitan ayuda en un momento determinado. Que me ayuden a acercarme al centro de salud, que me ayuden cuando estoy mala, que me traigan una sopina cuando tengo fiebre, que en un momento determinado necesito que me traigan la leña y demás. Todo ese tipo de ayuda informal o cuando necesito cuidados específicos. En otros sitios no lo hay. ¿Por qué? Porque se busca más la ayuda institucional, muchísimo más que la ayuda
informal. Y la zona rural manifiestan que tiene mejor vida social que los demás. Y todo esto está basado en instrumentos específicos de análisis que te marcan la satisfacción con la vida social. Pero dicen que tienen menos tiempo de asueto que en otros sitios, ¿no? Bueno, no quiero pensar porque los que viven en las cuencas mineras tienen más tiempo de asueto, pero bueno, en zona rural disponen de menos tiempo de asueto. Pero cuando utilizamos escalas específicas siempre puntúan, en este caso, valores categóricos de apoyo social más bajo. Es decir, la gente de la zona rural manifiesta ante la pregunta directa que tuvieron más ayuda cuando la necesitaron, pero cuando analizamos a través de instrumentos ese mismo concepto, resulta que es diferente. Y aquí viene una de las cosas habituales que tienen las personas rurales. Manifiestan más afrontamiento del que realmente tienen, consideran más normal lo que padecen, o que sienten, o que necesitan, y en otros sitios, como son las cuencas mineras, eso nos pasa en todas las encuestas de salud. O está todo muy bien o está todo muy mal. Digamos que en el caso de la zona rural es la regresión a la media. Bueno, sí. Bueno, pongo el acento gallego, pero yo que soy del oriente es lo mismo, ¿eh? O sea que es exactamente lo mismo. La gente se conforma más con lo que tiene, es lo que quiero decir. Pero cuando le haces preguntas específicas, más de carácter técnico, estás levantando esa ampolla donde están saliendo necesidades latentes, pero que ellos no perciben como tales. Eso nos va a pasar para otras dimensiones. La calidad de vida relacionada con la salud, estos son términos de movilidad, de hacer actividades de la vida diaria, etc. ¿Muy bien? Sí, sí. Bien. Sí tenemos una cosa, que en la zona rural se fuma menos que en otros sitios. Eso está relacionado con el envejecimiento. A medida que pasamos los años nos van aconsejando dejar de fumar. Y a partir de los 60 la tasa de prevalencia de fumadores baja considerablemente. Entonces depende mucho del envejecimiento, no de la característica social de la zona rural. Como ven aquí, en relación a la población obesa, hay mayor población obesa en la zona rural que en la zona central de Asturias. Son factores que van a delimitar luego la presencia de patologías, enfermedad cardiovascular, ictus, infartos, diabetes, bla, 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 por ejemplo, ¿no? De ahí viene la gran proporción de patologías en zonas rurales relacionadas con la hipertensión arterial, las varices, la artrosis, dolores de espalda, colesterol, depresión. Bueno, la depresión no depende de la obesidad, pero sí migrañas, algún tipo de problemas, etc. Todo eso está caracterizado en función de la experiencia previa, más la presencia de determinado tipo de factores. ¿Qué factor puede haber en relación a la población obesa? Bueno, consumo tradicional de la comida tradicional asturiana. Y por otra parte, en determinadas ocasiones, y lo manifiestan casi todos cuando les preguntas, la ausencia de senderos o de sendas donde puedan pasear de una manera segura y tranquila. Salen todos los consejos eso, ¿eh? La presencia de maltrato o violencia, especialmente por la pareja, no es muy importante, casi nada. La mayor parte se centra en las cuencas mineras, en el caso de Asturias. Los problemas de salud mental medidos con instrumentos específicos, sí nos sale mayores problemas de salud mental, en este caso de riesgo de mala salud mental, más que de patología. No estoy hablando de esquizofrenias ni de grandes depresiones, sino simplemente bienestar emocional. Vamos a ver después por qué puede ser eso. Sí es verdad que en zona rural casi 1 de cada 4 hogares se dedica al cuidado de personas de 75 y más años o de menores, es decir, la mayor cantidad del cuidado, incluso aunque no sean sus hijos, se cuidan del cuidado de menores de 15 años, es decir, el cuidado de los nietos especialmente, etc. Bueno, son ejemplos, ¿no? Y sí observamos que esos cuidados pueden generar problemas. Aquí le pongo, no sé si se ve exactamente y demás, hicimos un estudio hace unos años del grado de saturación de los cuidadores, ¿no? Quien cuida a un enfermo crónico acaba siendo un enfermo crónico, por definición. Y su percepción de calidad de vida en determinadas ocasiones es mucho peor que la del enfermo al que cuida. Es la sobrecronificación de las personas que cuidan. Claro, las personas que cuidan son mujeres, 90% son mujeres.
solo un 10% es en hombres que conviven con su madre aproximadamente y demás. Y la saturación es enorme. Existen instrumentos sanitarios que marcan la saturación, es decir, hasta qué punto te tiras de los pelos o te está afectando ese grado de cuidado, y es enorme, es enorme. Hay unos instrumentos de análisis de calidad de vida que nosotros analizamos aquí, en algún caso es peor que la muerte. Es decir, se analizan la escala de calidad de vida y hay calidad de vida que es cero. Pues bueno, hay gente que es peor que cero la calidad de vida, especialmente porque se cronifica el cuidado. 30 años cuidando, primero cuidas de los críos, atiendes a tus tareas y posteriormente cuidas a tus padres o tus madres hasta que se mueran. Con el incremento de la esperanza de vida cuidas más años, y te toca cuidar, y después probablemente, como en casa tu marido va a morir antes que tú, nadie te va a cuidar. Es decir, es el problema que se genera, especialmente en el ámbito rural. Digo porque la realización de las tareas del hogar ahí vienen a una mayor proporción, el análisis de trabajo reproductivo que hemos hecho, mayor en zonas rurales que en otros sitios. Sí es verdad que la gente de zonas rurales ingresa menos en un hospital, aunque lo tengan cerca, Es decir, hay una mayor facilidad para ingresar en las zonas urbanas, muchísimo más que en las zonas rurales. Bueno, no voy a entrar en más detalle de esto. Recuerden esas 6 grandes dimensiones, y que en determinadas ocasiones esas 6 grandes dimensiones se pueden concentrar en la misma persona. Problemas de... A ver si puedo avanzar. Adelantar la página. No me deja adelantar. Recuerden, cronicidad, género, envejecimiento, dependencia, enfermedad. No sé si me queda alguno o no. A veces se concentran en la misma persona y a veces en la persona cuidadora. Pero bueno, todo eso es bastante característico de la zona rural. Bueno, ahora mismo hay como un movimiento de análisis de todas las desigualdades, en el que yo participo también, y tal, que se llama la interseccionalidad, donde, analiza los criterios de dominación, privilegio, opresión, discriminación, subordinación. Igual son palabras muy fuertes, pero que realmente existen sobre todo en otro tipo de variables. Y la variable no se integra directamente, pero también el origen, si tú eres de origen rural o no, también cataloga una consideración y una estratificación dentro de la sociedad. Es muy distinto ser una persona de pueblo en Oviedo que ser una persona de pueblo en el pueblo. No hay relaciones de dominación y de estratificación específica. Y cuando digo de pueblo no solo es por ser y nacer allí, sino por todo lo que significa vivir allí, educarte allí, acceder al trabajo allí, tener determinado tipo de esperanzas a lo largo de la vida allí o aquí. Oviedo, estamos hablando de Oviedo, que es una villa. Para alguien de Nueva York, Oviedo es una villa y poco más, o ni siquiera eso. Pero también otro tipo de condicionantes que son ya más raciales: la edad, joven, mayor, la clase social que mencioné antes, ser una persona con estudios o sin ellos. Todo eso va a mellar sobre tu salud. No lo dije antes, pero dije que el primer factor relacionado con la salud es la edad. ¿Saben cuál es el segundo? El nivel de estudios alcanzados. Nivel de estudios alcanzados. Por tanto, una persona que estudió, aunque no tenga trabajo, va a tener un estado de salud muchísimo mejor que una persona que no estudió. Siempre, porque va a adoptar estilos de vida diferentes. Estoy hablando del promedio, evidentemente habrá algunos que sí, otros que no, pero el promedio va a ser el segundo factor que más delimita la esperanza de vida y demás, es el nivel de estudios. El nivel de estudios es un valor en sí mismo. El nivel de estudios no debería ser una manera de clasificarnos para el mercado de trabajo, para enviar a gente para el mercado de trabajo. Yo lo veo desde el punto de vista de la salud. Hay que generar estudios, porque sé que posteriormente van a tener un estado de salud muchísimo mejor que el que no estudia, por los diferentes componentes que hay, por la posibilidad de acceder a determinado tipo de servicios, por el hecho de ver la vida de distinta manera, por el hecho de tener una socialización diferente, por el hecho de no estar expuesto a unos riesgos laborales específicos, etc.
Bueno, ese sería el concepto de la interseccionalidad que va a haber que analizar y que incluso hay que integrar el resultado de salud. Creo que me fui a la última diapositiva. Pero no se preocupen que... Sí, me fui a la última. Bueno, ¿me dejas 15 minutos? ¿O 10? 10 minutos. 10 minutos. Si el público está de acuerdo, no hay ningún inconveniente. ¿Os parece bien? Bien. Miren, ¿se fijaron antes en el mapa que teníamos de exclusión social en el 2021? Imagínense el mapa de exclusión social, el mismo, en el 2012, en plena crisis. ¿Qué riesgo había? Las personas tenían unas características para ser excluidas de la sociedad en relación a su capacidad de integrarse en nuestra sociedad. En el 2021, a pesar de todo lo que pasó mientras tanto, en una sociedad relativamente protectora, benefactora y demás, que intenta buscar disminuir las desigualdades, se consiguieron bastante. Fue un estudio que hicimos en el 2012 a partir de los resultados de salud. El mismo estudio replicado 7 años después, porque el del 21 se hacía con datos del 2019, cómo cambió realmente. Sí, vamos a agrandar y vamos a avanzar. Bueno, recuerden, estos resultados de salud dependen en muchas ocasiones de las políticas y programas de salud, todo con un círculo. ¿Qué hacemos en los diferentes planes de salud? Bueno, en primer lugar son documentos. En determinadas ocasiones se quedan en ser documentos nada más, pero hay que tener en cuenta que siempre se hacen acciones, y se hacen bastantes acciones. Entonces, hay bastantes principios que son bastante importantes y que definen claramente cuál es la política en relación a la salud. En primer lugar, es la universalidad. Todo el mundo tiene derecho a la salud. En Asturias todo el mundo tiene derecho a la salud. Es enormemente importante la palabra universalidad, porque no depende del mercado. No depende del mercado. Debería depender de la necesidad, o sea, de la equidad. Cada uno tiene en función de su necesidad. Es decir, deberíamos priorizar a aquel que más lo necesita. No darle el mismo derecho a todo el mundo, sino a aquel que más lo necesita. Es decir, que si en un momento determinado existe colisión de derechos, siempre debería tenerlo aquel que más lo necesita. Ven que en muchas ocasiones el que más lo necesita son los de las zonas rurales. No siempre los recursos van para las zonas rurales, se van al centro. Y ahí debería integrarse. En el plan de salud se dice que los principios rectores del plan de salud es la equidad entre ellos, los cuidados, la efectividad, ya vieron lo que vieron antes, ¿no? En el área 3 del plan de salud se garantizar un adecuado espacio sociosanitario público, orientar el sistema al cuidado de la salud, etcétera, etcétera. No me voy a extender en estas características. Aquí ven, garantizar el adecuado espacio sociosanitario con los diferentes objetivos que pretendemos, todos orientados y que van orientados especialmente también a esas desigualdades que estamos viendo. Como ven, en muchas de las desigualdades suceden en el medio rural y tenemos que atender a ese medio rural. Ven aquí varios objetivos, no voy a extenderme más. Existe otro plan, que es el plan de atención sociosanitaria que hacemos en conjunto con la Consejería de Derechos Sociales, que tiene varias líneas de actuación con varios colectivos de ANA, que me parece lo más importante, que coinciden en parte con lo que previamente indiqué, ¿no? Atención a las personas mayores que son frágiles, especialmente a las frágiles, pero también a las mayores. El frágil lo consideramos como vulnerable, desde el punto de vista de que, bueno, son personas que su nivel de estabilización es determinada y pueden necesitar algún tipo de ayuda. Y se promueven una serie de actuaciones concretas que son promoción del envejecimiento activo, potenciar la atención con enfermedades crónicas, lo que previamente indicaba, la atención a personas con dependencia, evidentemente, personas que necesitan, que tienen diversidad funcional, casi todas tienen dependencia de algún tipo, personas con trastorno mental, grave o severo, aquí sí se diferencia ya la priorización, vamos a aquellas personas que tienen una enfermedad mental como tal,
no alteraciones del bienestar emocional, personas en riesgo de exclusión social mediante el aporte de ayudas directas o aporte específico de hogar, etcétera, personas con alta vulnerabilidad, que ya no sea específica de la edad alta, sino de los niños pequeños que tienen algún tipo de problemas por tener unos padres complicados o por no tener padres o madres específicamente, atención también a los menores tutelados, a los menores de edad con problemas de salud mental, evidentemente a las personas que tienen violencia o maltrato, tenemos que intentar actuar sobre ellas para darles soporte específico y darles una salida, evidentemente. Personas al final de la vida, personas con problemas de salud oral, es enormemente importante. Las grandes personas con dependencia, el poder tener una salud oral que no dependa del mercado de un dentista, sino que dependa de una prestación universal específica para ellos. Así está metido en el plan de salud y más en el plan de atención sociosanitaria, o las personas con enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, pero también todas aquellas que generen gran discapacidad o alta dependencia, que tiene gran afectación especialmente familiar, ¿no? Bueno, se establecen otro tipo de actuaciones, todas estas se hacen también sobre el medio rural, quizá con un concepto de igualdad, muchísimo más que de equidad, con objeto de prestar. Yo sería más partidario del proceso equitativo más que del igualitario, y aquí tienen una serie de resultados que si pueden acceder en algún momento al Observatorio de Salud de Servicios Sociales, Asturianos Servicios Sociales, es muy bueno, tiene muchísimos datos, si alguien quiere acceder a ellos, quizá son datos muy fríos, muy tal, pero son datos, y a veces los datos condicionan enormemente las políticas que se hacen a continuación, porque sin datos es imposible hacer políticas, y aquí ven una serie de actuaciones concretas para personas mayores, personas con discapacidad, población general, protección de menores. No hay ninguno específico para el medio rural, pudiese ser esencial, ¿no? Pero bueno, catalogar específico más que por necesidades concretas igual puede ser complicado. Y aquí ven actuaciones concretas, por ese ejemplo saqué algunos, presencia de centros sociales en las áreas 1, 2 y 6, las reseñé. Los programas de ayuda a domicilio son enormemente importantes para las personas con cronicidad, dependencia, que viven solos, y más aún en el medio rural. Los programas de rompiendo distancias, tiempos de asueto, etc. Bien, y lo último, ¿qué mejora piensa la sociedad en esos sitios rurales donde hicimos un análisis cualitativos específicos? ¿Qué pensarías tú para las personas que tienen problemas sociosanitarios? Nos presentan estos, como ven, no tiene nada que ver con las líneas que salen en el plan sociosanitario. Incluso aunque vean que existen carencias, piensan que hay que hacer sendas peatonales, lógicamente alguien que tenga dependencia o discapacidad poco los va a utilizar, pistas deportivas, centros de día, sí, para poder socializar y poder ayudarse, encuentros intergeneracionales, la presencia de servicios sanitarios más allá de los tradicionales, actuaciones específicas para personas solas, grupos de mujeres referente para aquellas mujeres mayores de 50 años específicamente que se dedican especialmente al cuidado, sistemas de alivio y descanso para esas personas en determinados momentos, pero no te están pidiendo residencias. Te están pidiendo ayuda para solventar el día a día. La atención la quiero dar yo. Quizá es uno de los problemas que hay, la estigmatización del no hacer el cuidado en la sociedad tradicional, que imposibilita a veces el que la persona no esté secuestrada en el cuidado de las personas más queridas y más tal. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haber resuelto alguna duda que tenían, y a mí siempre me gusta poner unas imágenes después de la charla para que, si se pueden quedar, se queden con estas imágenes. Equidad como eje fundamental de todas las actuaciones, también en la parte educativa, también en la parte sanitaria, los grandes grupos y cuáles serían las dinámicas que nosotros pretendemos desde el Observatorio de la Salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mario Margolles por esta excelente presentación, que no solo da respuestas, sino que también abre muchísimas preguntas con respecto a cómo va a plantearse el futuro
en Asturias, aquellas personas que vamos alcanzando ya una cierta edad provecta, y al gran problema que nos enfrentamos también, que es el de los cuidadores. Una persona muy cercana a mí me decía una vez, he llegado a desear que mi madre muriera por la sencilla razón de que yo ya no puedo más, me voy a morir yo. Y ese es un problema muy grave, porque no solamente es la enfermedad de la persona mayor, sino la enfermedad de la persona cuidadora. Me estoy quedando yo sin voz, espero que no sea nada grave, no me hayan pegado COVID ninguno de los alumnos. Doy la palabra al público para que haga cualquier pregunta que desee al conferenciante. Adelante. Yo había leído que era una conferencia sobre los problemas específicos de la sociedad rural asturiana. Lo que vi en pantalla y escuché a ustedes más bien un planteamiento general hecho por SADEI, posiblemente por los organismos de trabajo, aplicables a las sociedades asturianas en general. Bien hechos, con unos diagramas magníficos que se leen fatal y con una tipografía que para ser vistos tendrían que tener unos tamaños mayores. Pero yo, por ejemplo, me pregunto y le pregunto a usted, cuando se enteran, como yo por la prensa y ustedes por comunicados de queja, de que las mujeres de Tineo salen a la calle porque no tienen pediatras, que lo hacen lo mismo las mujeres y familias en el Berrón, que el centro sanitario Soto del Miño solo rinde a la semana, que la Concaminera solo tiene un día el médico y al día siguiente la enfermera, que no hay calefacción, que son problemas reales frente a este planteamiento teórico magnífico. ¿Qué decisiones toman para que esto no suceda después de que lees que este centro social este centro médico lleva 10 meses cerrado y tal? ¿Qué me dices de todo eso? Sí, no es un planteamiento teórico. Detrás de esas cifras hay personas que sufren, que viven la enfermedad, que les duele y que tienen una serie de necesidades concretas que hay que definir y que hay que responder con recursos. Uno de los problemas que hay en la parte sanitaria, y que a usted no se le escapa, es que no existe profesional suficiente. No existe médicos suficientes para poder atender las 24 horas en toda Asturias, y esto se va a agravar. Se va a agravar porque no salieron debido a una serie de políticas decididas por unos gobiernos determinados de que no saliese el número de profesionales sanitarios adecuados. No voy a mencionar los partidos concretos que tomaron esas decisiones, pero son decisiones políticas. Y usted hablando de que las decisiones políticas tienen consecuencias para las personas y que las decisiones las hay que tomar en función de datos. Lo que puse ahí fueron los datos, nada más. Respecto a las necesidades concretas, los gestores de los diferentes servicios de salud, en función de los recursos que tienen, recursos económicos, recursos de personal suficiente, hay que tener en cuenta que no puede actuar de médico cualquier persona que no es médico. Evidentemente no los podemos inventar para esos sitios concretos, manteniendo la atención las 24 horas. Y le voy a decir, esto puede que empeore muchísimo en la zona rural, porque la mayoría de los profesionales sanitarios, si pueden elegir entre irse a trabajar en el área 2, no van a ir, se van a quedar en Oviedo. Y es un problema de escasez, en primer lugar de escasez de recursos. No estoy, en este caso, de recursos humanos, no estoy hablando de recursos económicos. Aunque se quiera, no se va a poder hacer. Y la tendencia futura va a ser a que haya que reducir actividad en esos centros. Es decir, eso que usted está mencionando puede ser que se vea agudizado, y no será por ausencia de respuesta de un gobierno determinado. Será porque no existe mercado laboral suficiente para esas personas. No sé si he respondido adecuadamente, pero esto no es teoría, ¿eh? Detrás de todas esas cifras son personas que te están expresando esas necesidades. Ya quisiera yo que fuese teoría y que esas mujeres que mencioné antes, casi secuestradas por los cuidados, fuese siempre una entelequia del orador que ha tenido la oportunidad de presentar estos datos con esta tipografía. ¿Más preguntas? Sí, al hilo de lo que acabo de comentar, en la charla pasada el padre Constantino Bada nos habló un poco de lo mismo. Había problemas para cubrir las parroquias rurales, pues porque aunque la iglesia funciona de otra manera, bien distinta a la administración, pues se primaba, o la elección de los propios sacerdotes era
estar en los entornos urbanos. Y yo me pregunto si tenemos claramente un problema, o sea, cubrir la demanda, lo que antes hacía una familia troncal o lo que hacía una hija en el oriente, que era la última hija casada que ha cuidado a sus padres, además, que esto lo asuma la administración, que es, por eso necesitan todos estos datos, todos estos planes, es una tarea ingente, complicadísima, carísima. Si yo me pregunto si sería positivo atacar desde lo público, ya que la sanidad es pública, el tema del mercado de trabajo. Esto es, incentivando realmente, y desde el punto de vista económico especialmente, a los profesionales, sobre todo a los profesionales jóvenes, para que trabajen en el mundo rural. O incluso no incentivándoles tanto económicamente, pero sí forzándoles a ello en su inicio. No sé si me explico. De manera que conozcan la problemática y además aprendan con menor número de pacientes, etcétera, etcétera. Lo digo porque la tendencia de una persona que es una carrera muy dura, que ha estudiado 5 años, más 2, más 3, más MIR, más no sé qué, dice, no, yo quiero trabajar en un hospital, vivir en Gijón, movido de unas calidades de vida estupendas y no quiero estar en San Antolín de Ibias, por poner un caso que conozco ampliamente, ¿no? O en Cabrales, o no sé dónde. Entonces, si no se podría hacer algo desde la administración, ya que los recursos son públicos, la sanidad es pública, para incentivar a los profesionales, pero incentivarles realmente a trabajar en los entornos rurales. Sí, en ese sentido va el futuro. Lo que pasa es que no va a haber gente suficiente como para poder atender a todas las necesidades de la dispersión de servicios que tenemos en Asturias, y van a generar pues situaciones como la que mencionó la persona interlocutora anterior. Realmente, evidentemente va a haber que hay que hacer algo, ¿no? Uno de los problemas que yo fui director general en su momento y me encargué precisamente de la formación, y uno de los problemas que tuvimos es que el gobierno de Madrid entonces nos prohibió tener formación MIR, que es la formación reglada tal, en el Hospital de Jarria, en el Hospital de Cangas, en el Hospital de Arriondas, y se salvó el de Villa, el de Langreo, de Milagro. Es decir, nos prohibieron porque no tenía el número de partos suficientes, que un médico debería ver al menos 300 partos a lo largo de su vida, ni siquiera facilitando la posibilidad de que lo hiciésemos en el lugar tal. Con lo cual, estamos perdiendo. Evidentemente eso se consiguió revertir unos años después, pero eso es un déficit enorme. Tú, si hiciste toda tu residencia en el Luca, vas a comprender muy poco lo que pasa en Vegadeo o lo que pasa en Nibias. Muy poco, porque estás acostumbrado a la alta tecnología y no a lo que hay allí. Y menos aún cuando encima estás a 1 hora del hospital más cercano. Cuando toda tu vida tomaste las decisiones basadas en análisis, en radiografías y demás, y no en el día a día mediante la palpación, la auscultación y demás. El déficit va a ser de calidad de la atención. Aunque vayan, la calidad de la atención va a ser inferior porque no están acostumbrados a obtener otro tipo de formación. Evidentemente, con objeto de garantizar la equidad, esa equidad, que tenga el mismo derecho de acceso alguien que vive en Tormaleo que alguien que vive en la calle Uría de Oviedo, el acceso a esa atención sanitaria, hay que intentar fomentar actuaciones de priorización, de poner más en aquellos sitios donde exista más necesidad. A eso me refiero con la equidad. Si hablamos de 300 cartillas por persona, es muy distinto 300 cartillas en Tormaleo que 300 cartillas en el ambulatorio de la Lila. Es decir, a eso me refiero. Entonces, hay que ir por ahí, pero aunque se haga eso, va a ser insuficiente. Porque yo he tenido residentes que acababan en Oviedo que no querían ir a un hospital comarcal y preferían estar en desempleo antes que ir a un hospital comarcal. Si pasa en educación también, es un problema general. Pues será un problema general, pero nosotros como administración, yo no soy parte del gobierno, pero soy parte de la administración, tenemos que garantizar que esas personas tengan el mismo derecho de una atención de calidad, integral y demás. Vivas en Tormaleo, vivas en Cabrales o vivas en la calle Uría de Oviedo. Es difícil a veces gestionar los recursos, muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo. Si crees en que nuestro rol como administración es, dado que trabajamos por los ciudadanos, es garantizarles una serie mínima de derechos,
que cada día tienen que ir más extensivos. Y que no solo tenemos que extender nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo o nuestro sistema de atención social. Lo que está claro y acabo, perdón, es que el mercado no va a cubrir las necesidades que son claramente deficitarias en el sentido económico, que es la atención en lo rural. Entonces, por eso digo, pues crear una figura específica, compensarles económicamente, pero de una manera que les resulte rentable, o que una pareja o que una gente joven pueda decir, no, pues yo quiero hacer mi vida, criar a mis hijos en Cangas de Narcea, en Tineo, en Valdés, quiero decir, que te compense hacer ese tipo de trabajo, que va a ser muchas horas de coche, va a ser mucho trato con el enfermo, va a ser menos medios, con el Luca, pero es otro tipo de trabajo que es absolutamente necesario, ¿no? Porque, bueno, este tema de la gente mayor nos va a durar unos años, unos cuantos, porque estamos ahí del baby boom ya, tal. Pero dentro de 30 años el asunto va a ser completamente distinto. Va a haber un montón de gente joven que se ha quedado a vivir en las aldeas, aunque solo sea por temas de vivienda, porque la tecnología ya se lo permite, etcétera, 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 y va a exigir, obviamente, una atención de calidad. Una pregunta. Es un reto. Porque yo me hacer esa pregunta, pero a mayores, digamos. ¿Cómo creen las altas instancias de la administración en conseguir revertir el proceso de la llamada España vaciada o la Asturias vaciada si no puedes ir al médico? Una situación que yo he vivido personalmente cuando fui profesora en San Antonio de Ives. Si no tienes médico, ¿cómo pretende la administración volver a conseguir que la gente vuelva al medio rural? Bueno, cambió mucho la experiencia laboral. Cuando yo acabé la carrera, los tiempos de trabajo en la zona rural eran las 24 horas, 330 días al año. Era el médico APD, el jefe local de sanidad, que estaba bajo la dependencia directa del alcalde, directamente, y había que pedir permiso al alcalde para poder salir del concejo. Y cobrabas un salario normal, no cobrabas guardias de 24 horas, 360 días. Por suerte eso se acabó. Digo por suerte para el trabajador. Evidentemente, esa es una merma para la población. Esto pasa una cosa parecida también con las farmacias, las oficinas de farmacia, que se les obliga a estar las 24 horas, incluso para no vender absolutamente nada en toda la noche. Es una tensión que hay porque, bueno, no obstante, es una concesión administrativa y te lo concedimos a ti por tener determinado tipo de características, no es un derecho tuyo como tal. Es una gran tensión. Nuestra defensa siempre es, evidentemente, tenemos que garantizar la equidad en el acceso de toda la población que vive en este territorio. A veces lo consigues y a veces no lo consigues. Con las farmacias es más sencillo de conseguir, más que nada por ser concesión administrativa, pero es una tensión que existe. Evidentemente no es lo mismo tener una guardia de farmacia 24 horas en Oviedo que tenerlas en Santalla de Ospos o tenerlas en Arriondas. Bueno, en Arriondas igual no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero en cualquier pueblín. O podemos tener también qué pasa con esos núcleos de población que no están en la capital del concejo. Mi madre vive a 12 kilómetros de la capital del concejo, vive sola y no tiene posibilidad de acceder a ninguna farmacia. Es un taxi, 60 euros, ida y vuelta, y la capacidad de acceso es muy diferente. Pero bueno, por lo menos aquí hay una inaccesibilidad económica, la que Fe comenta, es una inaccesibilidad operativa. En determinado momento no hay médico y no hay posibilidad de tenerlo. Antes sí lo había, pero en unas condiciones leoninas para los trabajadores. Los diferentes tribunales van dando sentencias diciendo de que hay que tener un modelo de relaciones laborales diferente que hace que una persona que tiene guardia libra al día siguiente, cobra la guardia y libra al día siguiente. Me parece muy bien, pero no podemos suplir a esa persona. ¿Por qué? Porque no hay personas en el mercado que acudan. Y ya no es que no quieran, sino que no las hay ni para el centro. El caso de pediatría es un ejemplo, Sí, se está contratando con mucha gente fuera por esto. Sí. Claro, y a veces al límite de la legalidad.
Es decir, y se acusa, pues bueno, es que no se puede, pero tenemos que dar un servicio al ciudadano. Yo por lo menos, mi percepción que siempre veo es que el ciudadano está por delante, pero claro, hay cosas que a veces pueden parecer imposibles. Se hacen incrementos en las relaciones laborales con objeto de intentar captar gente de fuera, pero tú captas a gente de otra comunidad autónoma y te viene para Oviedo o para Gijón. No te va a venir para Ibias. Bueno, no sé, igual estoy focalizando sobre Ibias, pero es un prototipo, es un prototipo genérico. Yo cuando empecé a trabajar en la consejería, el Coco siempre era Tormaleo, lo digo como el sitio más lejano, y allí estaba Nacho, un excelente profesional que estuvo allí hasta que marchó para el hospital de Cangas, pero realmente era un sitio muy lejano, con poca perspectiva alrededor. Cuando estaban las minas funcionaba relativamente bien y demás. Es un ejemplo, pero podemos trasladar el ejemplo en esa cuantía gradativa de penosidad a otros sitios, ¿no? Y va a ser un reto futuro, Pues ahora pensando ahora mismo en los taxistas, al decirlo de un taxi que son 60 euros para ir a la farmacia, los taxistas se acaban convirtiendo en agentes sociales. Lo sé por propia experiencia, claro, mi madre vive sola, ciertamente va al centro de día y tiene asistencia municipal, pero yo le dejo pagado al taxista tantos viajes al mes porque va a tener que ir a la farmacia, va él, coge la medicación, se la lleva a casa, coge la lista de la compra, hace la compra, se la lleva a casa, entonces se acaba convirtiendo en ese agente social que ayuda a que las personas mayores que viven solas, que sus familias trabajamos fuera y hemos desarticulado lo que eran las relaciones familiares anteriormente y nos sirven como agentes sociales realmente. Bueno, en este caso son profesionales específicos del transporte, pero en determinadas ocasiones es gente informal, Yo a lo largo de toda Asturias he visto de todo, entre ellos a un camión de la basura y llevar a una señorina hasta el centro de salud, que estaba a 7 kilómetros de distancia. Digo, Dios mío, como pase algo. Pero es eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Realmente los alcaldes en los pueblos pequeños se tienen que desvivir enormemente por intentar solucionar los problemas de sus ciudadanos, que a veces son tan prosaicos como este. No sé si se desviven, por desgracia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues si no, darle las gracias de nuevo a Mario Margolles y les emplazamos para el próximo miércoles, donde cerramos estas jornadas de aldea y socialización con el tema de los bares tienda, el chigre de toda la vida también como agente de socialización que prácticamente ha desaparecido en muchas de las zonas rurales. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles.